Hola queridos seguidores de Joaica. Hoy la historia los llevará de sorpresa en sorpresa. La mujer que alguna vez le causó tanto dolor a Joaica ha sido liberada inesperadamente. Todos pensaban que regresaría para seguir haciéndole daño. Pero no. Su siguiente movimiento es lo que realmente pone los pelos de punta. En lugar de buscar a Joaica, aparece frente a Tieu-san, la hija que ella misma obligó a casarse con un hombre rico, condenándola a una vida llena de lágrimas. Esta vez, ¿qué trae consigo la llegada de Tui? ¿Una disculpa tardía o un nuevo plan perverso a punto de explotar? ¿Podrá Tieu-san, una madre soltera aparentemente frágil pero con mucha fortaleza, enfrentarse al peligro que supone la vuelta de su propia madre quien la empujó a la tragedia y lo más aterrador, podría estar a punto de salir a la luz? No se pierdan el video completo para descubrir la verdad escalofriante detrás de esas malvadas intenciones. Tui caminaba lentamente por el sendero solitario del pueblo. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas mostrando dureza y tristeza, como si guardara miles de secretos nunca revelados. Cada paso pesaba como si llevara consigo un pasado oscuro que aplastaba sus hombros. A cada tramo se detenía, tocaba suavemente la puerta de alguna casa al borde del camino, y con la mirada inquisitiva y la voz ronca, lanzaba siempre la misma pregunta: ¿saben dónde vive Tieu-san? Algunos la miraban fijamente durante un largo rato con desconfianza y recelo para luego negar con la cabeza. La reconocían, recordaban viejas historias, pero no querían verse involucrados. Otros, tras dudar un momento, suspiraban y señalaban hacia el final del camino con un hilo de voz, como si temieran meterse en problemas. Sigue recto hasta el árbol de higuera al inicio del pueblo. Luego dobla a la izquierda por el callejón estrecho. La casa de Tieu-san está allí. Al escuchar esas palabras, el corazón de Tui tembló ligeramente. Sus manos huesudas apretaron con fuerza el viejo pañuelo, y sus pasos de pronto se hicieron más rápidos, más apresurados. En su trayecto los murmullos y las miradas desconfiadas de la gente eran como agujas que se clavaban en su pecho. Pero ella no se detuvo, no miró atrás. En sus ojos apagados brillaba un destello imposible de descifrar. ¿Sería arrepentimiento? ¿O tal vez otro plan oculto? Finalmente, cuando la humilde casa de Tieu-san apareció bajo la luz del atardecer, Tui se detuvo largo rato. Su respiración se agitaba y sus pies parecían vacilar como si quisiera huir. Sin embargo, la tristeza y el peso de su pasado la empujaron hacia adelante. La vieja puerta de madera crujió suavemente cuando extendió la mano para tocarla. Tieu-san salió al porche y por un instante sus ojos se quedaron fijos al reconocer una silueta familiar en la puerta. Esa figura, ese rostro marcado por nuevas arrugas con el paso de los años, era imposible de confundir. Al principio, Tieu-san dudó con el corazón desbordado por emociones mezcladas. De golpe volvieron todos aquellos recuerdos oscuros, las veces que fue obligada a las lágrimas silenciosas en noches interminables sin salida. Y sin embargo, con palabras suaves y una apariencia abatida, Tui logró tambalear la fortaleza de Tieu-san. Al final, ella extendió la mano y abrió el viejo portón de madera dejándola entrar. Apenas cruzó el umbral de la casa ordenada, Tui miró a su alrededor con atención. A la luz tenue de la tarde, las paredes limpias y los objetos sencillos pero bien cuidados la sorprendieron. Siempre había creído que su hija vivía una vida difícil y precaria después de todo lo ocurrido. Pero lo que tenía delante mostraba lo contrario. Tieu-san había sabido mantenerse firme y construir por sí misma una vida estable. Para Tieu-san, en cambio, esa escena no traía paz alguna sino amargura. Cada plato de comida, cada teja, cada ladrillo no provenían del amor de una madre, sino del precio demasiado alto que tuvo que pagar. Eran cicatrices emocionales que nunca cerrarían.
Y cuando Tui se sentó en la silla de bambú con una mirada cansada, el corazón de Tio San volvió a desgarrarse entre el lazo de sangre y un rencor imposible de borrar. Durante años, Tio San intentó contactar con ella buscando una explicación, pero solo recibió silencio frío. Las únicas noticias que tuvo fueron las de otras historias dolorosas que destapaban la cruel verdad sobre la madre a la que alguna vez veneró. Ahora, con su aparición inesperada, todas esas heridas regresaban oprimiendo su pecho. Tui habló de arrepentimiento de errores pasados, de un deseo de ser perdonada. Pero para Tio San esas palabras eran como cuchillas directas al corazón. Perdonar. ¿Cómo olvidar lo que había sucedido? ¿Cómo aceptar otra vez a quien la había arrojado a un abismo, convirtiendo su juventud en un juego de intereses egoístas? Recordó todo aquel matrimonio forzado, las noches llorando en silencio, la humillación de soportar la dureza de un esposo rico pero cruel. Todo se había originado en las decisiones de su propia madre. Y ahora esa misma mujer regresaba pidiendo empezar de nuevo, queriendo quedarse para cuidar a su nieto. ¡Qué ironía! Esas palabras eran sal en una herida que nunca sanó. Tio San ya había crecido y comprendía mejor las cosas. Ya no era la joven ingenua que seguía ciegamente a su madre. Ahora sabía que el pasado no podía borrarse, que la verdad no podía disfrazarse. Parte de ella aún guardaba una pizca de respeto mínimo hacia Tui como madre, pero llamarlo cariño o volver a confiar, eso parecía imposible. Tui insistía, contaba sus años de exilio, su supuesto arrepentimiento, pero a los ojos de Tio San todo era justificación. Porque si de verdad la hubiera amado, no la habría obligado a casarse. Si de verdad le hubiera preocupado, no la habría convertido en una pieza de ajedrez para satisfacer su avaricia y su orgullo. Cuanto más pensaba, más claro veía, no lo hizo por amor, sino por dinero, por egoísmo, por apariencia. En ese momento, Tio San solo sentía un nudo en la garganta. Quería gritar, soltar todo el dolor guardado, preguntar: ¿alguna vez pensaste en mi juventud? ¿Alguna vez en mi futuro cuando me empujaste a un matrimonio infernal? Pero las palabras se quedaron atrapadas y solo las lágrimas brotaron de sus ojos. La casa se volvió densa, el aire pesado en cada respiro. Tui suplicaba perdón, rogaba quedarse, pedía una nueva oportunidad. Pero en el corazón de Tio San ya era demasiado tarde. Sabía que el perdón no llega fácil, y mucho menos cuando la herida ha marcado toda una vida, transformando su juventud en una tragedia. Se escucharon unos pasos familiares y de inmediato Hai apareció en la puerta. Esta vez no se detuvo como antes, sino que entró con decisión en la casa, con la mirada fija en cada gesto y cada respiro de madre e hija. Al detenerse, eligió colocarse justo al lado de Tio San, formando una línea recta frente a Tui, que estaba sentada enfrente. En ese instante, la pequeña habitación pareció encogerse, el aire se volvió denso, atrapado en un triángulo sofocante. Tui se sobresaltó al ver a Hai junto a su hija. En sus ojos cansados brilló un instante de desconcierto que enseguida trató de ocultar. Sabía que la presencia de aquel hombre cambiaba por completo el equilibrio. Antes, Tio San tenía que cargar sola con la lucha entre el amor y el rencor. Ahora a su lado había un apoyo firme, un hombro fuerte capaz de protegerla y enfrentar la situación con ella. Tio San giró apenas la cabeza, dejando que su mirada se cruzara con la de Hai. En ese momento sintió claramente la seguridad que emanaba de él. No hacía falta que dijera una palabra, su sola presencia le daba fuerzas, calmaba el temblor de su corazón. Supo entonces que fuera cual fuera la decisión, ya no estaba sola. El ambiente en la casa se volvía cada vez más pesado. Tui permanecía allí con ojos suplicantes y un gesto de ruego, pero cada intento suyo parecía chocar contra un muro invisible entre generaciones. Ese muro ahora estaba reforzado por la presencia de Hai. Él se mantenía erguido en silencio con una mirada seria.
no de desprecio sino como un recordatorio de que Tieu-san ya tenía quien la defendiera, que ya no era la muchacha débil de antes que se dejaba manipular. Dentro de Tieu-san, los recuerdos oscuros seguían arremolinándose, su juventud arrebatada, la felicidad hecha pedazos, las noches de humillación. Todo provocado por una mano demasiado conocida, la de su propia madre, y allí estaba esa mujer pidiendo otra oportunidad. Pero al mirar a Hai-Tieu-san entendió que abrirle el corazón significaría destruir todo lo que con tanto esfuerzo había logrado reconstruir. No podía hacerlo, no podía traicionarse a sí misma una vez más. Ai no intervino, no dictó sentencia, pero su silencio fue como un juicio severo. Permaneció junto a Tieu-san como si dijera sin palabras: decidas lo que decidas, estoy aquí, pero debes ser fuerte, debes proteger tu vida. Eso dejó a Tui aún más desconcertada porque comprendió que su hija ya no era la misma. Ya no era la niña pequeña que podía manejar a su antojo, sino una mujer firme con un compañero que le daba respaldo. El momento decisivo llegó. Tieu-san se levantó, avanzó medio paso al frente mientras Hai seguía a su lado irradiando firmeza. No necesitó gritar ni lanzar reproches. Su silencio, unido a una mirada fría y segura, fue suficiente. La puerta de su corazón estaba cerrada y no se volvería a abrir nunca más.